Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas y me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Jehová Altísimo. Hermanos, oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te queremos dar primeramente las gracias, Padre Celestial, por habernos permitido llegar a tu casa, Señor. Te pedimos, Padre nuestro, que es una bendición en esta tarde, Padre, y que todo lo que hagamos sea en tu nombre es bendición, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Llénanos de tu paz, de tu misericordia. Que en esta noche salgamos gozosos, llenos del Espíritu Santo, Padre Celestial. Que renovemos nuestras fuerzas, Padre, que nuestros corazones salgan llenos. Te pedimos, Padre nuestro Jesús, por el grupo de oración, Señor, que en esta noche te dan sus cánticos maravillosos ante ti, Señor. Te pedimos por el predicador o la predicadora que esta noche, Señor, con palabras en tu corazón y en su boca, Señor, para que podamos entender las buenas nuevas, Señor. Agradecidos estamos por todo lo que tú has hecho y todo lo que tú harás en cada una de nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre, primeramente por la salvación, Señor, por ese amor que tú tienes en cada uno de nosotros, Padre, a pesar de lo malagradecidos que somos contigo, Señor. Tú nos amas a cada momento, a cada minuto, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú has hecho y harás en cada una de nuestras vidas, Padre. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Señor, y que todo lo que hagamos en esta noche, Señor, sea en tu nombre, Padre. Bendícenos, guíanos en cada momento, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gloria a nuestro Dios, porque no damos un aplauso para nuestro Dios. Siempre
presencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es, Señor, el reino. Tú eres excelso sobre todas las cosas. ¿Cuántos sabes que le servimos a un Dios soberano, creador de los cielos y la tierra? Continúa diciendo, de ti proceden las riquezas y la gloria.
Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios cuando iban a matar al primer mártir de la iglesia primitiva. En ese momento dice que era Esteban, que lo iban a matar apedreado. Dice que cuando levantó la mirada, dice que los cielos fueron abiertos. Y cuando fue abierto, dijo que vio al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Esa es una bendición, que sabemos que Jesucristo está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, si está a la diestra de nuestro Padre, Él es el que intercede por ti y por mí. Que cualquier cosa que a nosotros nos pase, sabemos que tenemos un intercedor. Dice la palabra de Dios que abogados tenemos con el Padre, que es Jesucristo. Así que, hermano, cualquier cosa que nosotros pidamos, y si la pedimos con el corazón, Él la dará. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Si ha bienvenido cada uno de ustedes a la casa de Dios, gloria a Dios. Se ha bienvenido nuestra hermana de la vida, Elvia, ¿verdad? Elida. Gloria a Dios, démosle la bienvenida a ella. Gloria a Dios. Ella pastorea en la frontera de México, Matamoros. Gloria a Dios, que Dios la siga utilizando y que Dios le dé mucho más todavía. Gloria a Dios. Vamos a pasar al tiempo del diezmo y la ofrenda, a la gloria del Señor. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Bendice el diezmo y la ofrenda que nos trae tu pueblo, Padre. Multiplica las circunstancias, Señor. Padre, bendice la mesa de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Que seas tú proveyendo, Señor, aquel que nos viene, Padre. Bendice, Señor, los trabajos, Señor, de cada uno de los hermanos. Bendice su negocio, Padre Santo. Provee clientes, Padre, en el nombre de Jesús. Te ponemos en tus manos y al que no tiene empleo, Señor, te pedimos en esta hora que sea el Espíritu Santo abriendo esas puertas de bendiciones para cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Mientras los sugieres pasan, vamos a dar unos anuncios para esta semana. Gloria a Dios. Este sábado aquí en la iglesia de 6 de la tarde hay un convivio de jóvenes a las 6 de la tarde, así que padres de familia manden a sus hijos, a sus jóvenes, que se puedan reunirse. Es bueno a veces convivir con jóvenes. Yo cuando era joven yo no convivía este tipo de convivios, pero sí lo hacía en otro tipo de convivios. En unos convivios a donde nos reuníamos muchos jóvenes de todo el país, y eso es muy importante a veces conocer a otras personas, y más aún siendo hijos de Dios, a veces nos podemos edificar mucho más todavía. Así que este sábado a las 6 de la tarde hay convivio de jóvenes. Y después del servicio, nuestro hermano tiene hay una venta, ¿verdad, hermano? Para recoger fondos para los varones. Y eso es, ¿verdad? Ok, eso es los niños, los jóvenes. Las clases de discipulado pueden pasar a sus clases también. Niños jóvenes, de 7 a 10, y los jóvenes también pueden pasar a sus clases. Gloria a Dios. Y con todos, hermanos, vamos a pasar a la palabra de Dios. Nuestro hermano Wilfredo la trae ahora. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Hoy vamos a estar hablando de Hechos, capítulo 4, del 1 al 22. Y cuando uno está estudiando la palabra, como que le vienen ideas a la mente y vuelven a venir ideas y uno quiere añadir, pero son
tantas las cosas que uno recibe que uno tiene que condensarlas para poder traerlas. Si no, de lo contrario, estamos hasta las 12 de la noche. Vamos a orar, si se pueden poner de pie. Amén. Señor y Padre amado, venimos delante de tu presencia, Padre, para darte primeramente gracias. Gracias por este día hermoso que nos has dado, Padre de la gloria. Gracias por nuestro trabajo, gracias, Padre eterno, porque el afán de hoy casi llega a su final, oh Padre de la gloria, y tu presencia ha sido en medio nuestro. Gracias, Padre, por permitirnos llegar hasta tu casa para poder comprender y entender mucho más tu palabra, oh Dios de la gloria. Señor, bendice a cada uno de nuestros hermanos, Padre, y que tu presencia sea en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En esta noche vamos a hablar de algo que ocurrió en el pasado, ocurre ahora y ocurrirá con mucha más fuerza en los próximos años o en los próximos días, no sabemos. Y vamos a hablar primeramente de la persecución, pero quiero hacer varias preguntas, a ver quién puede contestarme. ¿Quién de ustedes ha sido perseguido por su fe en Jesucristo? Si es que alguno ha sido perseguido por su fe o alguna forma de persecución, porque hay formas de persecución, ¿no? En mi caso, aunque no fui perseguido, pero sí y yo he dado parte del testimonio, sí, cuando me convertimos, mi mamá se convirtió y yo y mi hermano íbamos a la iglesia, llevábamos nuestra Biblia, era más grande que nosotros porque era una Biblia bastante grande, y nos gritaban desde allá, desde un negocio que había, amigos de mi papá, ahí mandó a aleluya. Y eso es como un tipo de persecución, porque amedrenta a la persona y la persona como que se siente cohibida de hacer unas acciones. Y así me sentía yo siendo niño. Imagínense cómo vamos a ver en estos momentos, cuando entremos a la palabra, cómo se sentían también Pedro y Juan. Así, pues quizás muchos se han sentido, quizás nadie levantó la mano, pero quizás alguien pudo haber sido perseguido. ¿Cómo se sentiría hoy usted si lo persiguen a causa de Jesucristo? Hermano. Hermano, yo en mi trabajo soy perseguida todos los días, y en la hora del almuerzo siempre hay una persona en el trabajo que dice hasta de las palabras más feas, y que los hermanos, y que hay que las hermanas, y que no dejan la Biblia, y que son cosas que, bueno, yo lo que hago es ignorar y comer y luego salirme del cuarto, pero es un martillito ahí dando. Y incluso hay dos personas que ellas tratan de hablarle a él y él las rechaza con malas palabras. Entonces ya yo no digo nada, pues mejor me quito de ahí. Pero a ella sí les dice cosas muy feas. Sí. Y sí, lo que quiera hacer. Pero vamos a ver en esta noche cómo Dios trata con esa gente. Amén. Vamos a ver. Vamos a ir a Hechos 4 del 1 al 22. Pero antes de comenzar a leer parte de la palabra, tenemos que entender algo. Cuando el mundo nos persigue por causa de nuestra fe, tal vez no nos extraña, ya que hay un choque de pensamientos.
El mundo piensa una cosa y nosotros pensamos otra. Así que hay un choque de esos pensamientos que crea como un conflicto en el cual las personas pues entonces como que se separan o se alejan. Lo que está pasando con la hermana. Hay un choque de pensamientos en ese sitio, en ese lugar de trabajo. Así que el pensamiento del mundo no concuerda y jamás concordará con los pensamientos de Dios. Por eso la palabra es clara cuando Jesús oraba, dijo lo siguiente. Juan 17, 15 al 17. Juan 17, 15 al 17 dice lo siguiente. No ruego que los quites del mundo. Eso Jesús hablando al Padre. Que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que los pensamientos de Dios no van a concordar jamás con los del mundo. Por eso es que nosotros no somos de este mundo. Esa es la palabra, ¿verdad? Pero una cosa es la persecución que viene del mundo y otra cosa es la persecución que viene de otros creyentes o de otros líderes religiosos. Eso podría sorprendernos, porque lo del mundo lo podemos esperar, pero lo del hermano o de otros líderes religiosos, eso no lo esperamos. Y esas persecuciones son las peores, porque la fe de la persona perseguida puede menguar, y si mengua la fe de esa persona, puede caer. Amén. Amén. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Aunque en el caso de Pedro, lo vamos a ver qué es lo que sucedió. Pero quiero regresar un poquito atrás para poder comprender toda la palabra de esta noche. Cuando comenzamos a leer Hechos, desciende el Espíritu Santo sobre las personas y las 120 que estaban allí y comienza a transformar la vida de cada una de las personas que estaban allí. Luego sucede lo del milagro que Juan y Pedro van saliendo a la hora tercera, dice, ¿no? Sí. A orar. Y allí había un hombre cojo de muchos años. Bueno, la palabra dice cojo, pero yo creo que era inválido prácticamente total, porque si lo llevaban en brazos era porque no puede caminar. Una persona coja, pues entonces puede caminar, ¿no? Pero en este caso ese hombre llevaba muchos años aquí. Así que Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, hacen una acción y es orar por él, y aquel hombre se levanta y queda sano. Luego de eso, Pedro da su primer discurso, donde se convierten 3,000 personas. Un discurso lleno del Espíritu Santo de Dios, y entonces se convierte en esas 3,000 personas. Luego da otro discurso, que ahí donde entonces empiezan las situaciones, desde que sanan al cojo, comienzan las situaciones que vamos a ver en esta noche. Amén. Hechos 4, 1 al 3 dice lo siguiente: mientras ellos hablaban, al pueblo se le echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Imagínense, los líderes religiosos fueron los que tomaron acción en esto. Tenemos que entender ese contexto, como les acabo de decir, desde que comienza y desciende el Espíritu Santo, pasa el milagro, pasa el discurso de Pedro, pasa el otro discurso y llegamos hasta aquí. Así que la sanación del hombre que no podía caminar provoca en esas personas algo.
Tal vez Pedro no se sorprendió tanto por la persecución religiosa, ya que Jesús también había sido perseguido y había sido víctima de ellas. Lo sabemos, Jesús cada vez lo provocaba para que cayera, pero Jesús pues siempre siguió siendo perseguido, pero ya Pedro sabía que era la persecución, y todos los apóstoles ya sabían que era la persecución. Los principales enemigos de Jesús no eran los gobernantes, los romanos, sino los líderes religiosos. Así que estamos enfrentando, o estamos viendo que los líderes religiosos eran los que perseguían a la iglesia. Eso pasó años más tarde con las cruzadas. Perseguían también a las iglesias. La iglesia católica perseguía a otras iglesias y mataron miles de personas. Perseguían a todos, decían, aquel hombre es bruja, ya lo mataban sin preguntar. Así pasaba. Eso pasaba. Entonces, si los romanos, si no los líderes religiosos. ¿Y por qué? Por la simple razón de hablar la verdad. La verdad de Dios sacó a la luz la falacia de las doctrinas religiosas e hizo tambalear las estructuras de las instituciones humanas. De ahí en adelante las cosas comenzaron a cambiar totalmente, porque Cristo vino a abolir la ley, y de ahí en adelante comenzaron a tambalearse muchas cosas. Y aún hoy en día, si vamos al pueblo judío, todavía ellos creen en la ley. Para ellos quizás vino el Mesías hace 2 años atrás. Yo no sé si ustedes vieron esa noticia que decían que se reunieron los líderes religiosos en Jerusalén y dijeron: este es el Mesías, porque el hombre se sabía la ley de arriba abajo y habla, y entonces creyeron, o ellos creen que ese era el Mesías, pero sabemos que no es. Jesús nos advirtió que vamos a ser perseguidos por creer en Él y por vivir como Él manda. ¿Verdad que sí? Sí. Juan 15, 18 al 21 dice lo siguiente: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Así que Cristo nos está diciendo: sí, ustedes son cristianos, van a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos. Por eso otras iglesias, quizás en los Estados Unidos, vamos a ponerlo de una forma entre comillas, no estamos siendo perseguidos como otros países que asesinan, entran a las iglesias y asesinan a todo el mundo. Eso está pasando en Egipto, eso está pasando en otros países, África. Por causa de Cristo están asesinando. Entran a las iglesias y no preguntan, se llevan a las niñas y matan a todos los demás. Ahora en los Estados Unidos, mi esposa, hablábamos el lunes con relación a una señora que quería adoptar unos niños de un foster care, y el estado de Oregon le dijo que no podía hacerlo porque era cristiano.
¿Eso es persecución o no es persecución? De parte del gobierno. Estamos siendo perseguidos ya en los Estados Unidos. Y a los buenos le dicen malo y a los malos le dicen bueno. ¿Por qué? Porque para una pareja homosexual sí le pueden dar los niños de un foster care. Pero para un cristiano que los va a llevar por la rectitud y la verdad, a eso no. Estamos siendo perseguidos también en los Estados Unidos. Pablo fue también perseguido y escribió lo siguiente, segunda de Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Cuántos piadosos habemos aquí? ¿Habemos o no habemos? Estamos callados. Amén. No tengan miedo, va a ser perseguido. Va a ser perseguido. Vamos a ser perseguidos. Jesús fue más allá y dijo lo siguiente, que somos dichosos si nos persiguen por Él. Mateo 5, 10 al 12. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Así que si usted es perseguido, de usted es el reino de los cielos. Mío es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados seréis cuando os insulten, hermana. Si usted le está insultando en su trabajo, bienaventurada, y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y uno de los profetas que más fue perseguido, nos dice la Biblia, fue Eliseo y también Elías, ¿no? Elías. Imagínense, mataron 400. Imagínense eso. Mataron a muchos profetas menos a Elías. Así que fueron perseguidos y perseguidos y perseguidos. Pero hay algo que a estas personas, a los líderes religiosos, les estuvo mal. De todo el discurso de Pedro, que habíamos visto que el hermano Elías trajo el miércoles pasado, lo que ofendió más a los líderes religiosos fue el tema de la resurrección. Eso fue lo más que ofendió a los líderes religiosos. Fíjese que cuando usted confronta a las personas con la verdad, estas tratarán de hacerle entender a usted que el que está mal es usted. ¿Usted no ha notado eso? Sí. Que cuando usted va a traer la verdad, no, que está mal eres tú. Esas personas trabajan de esa forma. El que está mal es usted y nosotros no. Por eso las personas cuando son confrontadas con la verdad, lo primero que hacen es alzan sus voces como una especie de defensa al sentirse acorralados por esa verdad. Y lo vamos a ver aquí ahora. Hechos 23, 6 al 8 dice lo siguiente: entonces Pablo, dándose cuenta de una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: hermano, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos. Me río porque Pedro sabía, como dicen en Pablo, perdón. No, Pedro. Entonces Pedro, que estoy diciendo la palabra, lo puse mal aquí. Él sabía de la patita que corría, como dicen
Puerto Rico, sabe de la patita que cogía. Así que sabía que tanto los saduceos como los fariseos iban a tener algo en contra, y era con relación a la resurrección, porque los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no creían en eso, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. No le estoy añadiendo aquí lo que le borré fue lo de Pedro, le puse Pablo. El concilio, así que el concilio estaba dividido totalmente en sus creencias, ya que los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no. Y la cosa es que en este concilio la mayoría eran saduceos, así que con más coraje estaban, porque ellos entendían que se tenía que imponer lo que ellos estaban diciendo. Por eso ellos mencionaron acá como los principales interesados en callar a Pedro. Ellos fueron los primeros que dijeron: no, a este hombre hay que callarlo, porque va a estar hablando de la resurrección y nosotros no creemos en eso. El tema de la resurrección es controversial. Hoy en día hay saduceos modernos que no creen en la resurrección de Jesús. Es más, no creen ni en Jesús. Y si no, podemos buscar iglesias como la de Testigos de Jehová, que si no creen en Jesús, pues entonces no creen en nada más, no creen en la resurrección, no creen en nada, es como los saduceos. También incluyendo a teólogos modernos y líderes religiosos, pero no creer en ellos es igual que no creer en el Evangelio. Si no crees en Cristo, no puedes creer en el Evangelio, porque este es el Evangelio de Cristo. Desde el principio nos dice la palabra, ¿verdad? Sí, amén. Que Él es el verbo. Así que tienen que leer eso. Pablo lo dijo de la siguiente manera: vana es vuestra fe, porque si no crees, vana es tu fe. 1 Corintios 15, del 12 al 14 dice lo siguiente. 1 Corintios 15, 12 al 14. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces vuestra predicación y van vuestra fe. Así que los saduceos estaban como gallinas cuando uno se le va a quitar un pollito, se le quieren tirar encima. Así estaban contra Pablo y contra Pedro y contra Juan, enojados porque estaban hablando de la resurrección de Cristo. Creer en la resurrección es crucial en la vida cristiana. Si usted no cree que va a resucitar de entre los muertos cuando Cristo venga y se levanten los muertos, pues entonces estamos mal, como dicen por ahí. El creer que hay una vida eterna después de la vida en este mundo es esencial para cada uno de nosotros entenderlo. Porque si usted no lo entiende de esa forma, pues entonces van a nuestra fe. Nosotros sabemos y debemos entender que si no morimos, y es porque nos levantó Cristo, tenemos una vida eterna. Y esa vida eterna es con Cristo, no es con nadie más. ¿Amén? En el contexto de la resurrección de Lázaro, Jesús dijo lo siguiente: Juan 11, 25 al 22. Jesús le dijo, Juan 11, 25 al 26, perdón. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?
¿Usted lo cree? Porque sí, yo también lo creo. Yo lo creo. Y pasó algo en los próximos versículos que vamos a leer. Cuando está Pedro ante el concilio. En el tiempo de los hechos, los principales líderes religiosos del momento eran, como les dije, eran saduceos. Y como vimos, no creían en la resurrección. Por lo tanto, se sintieron especialmente ofendidos. Imagínense usted especialmente ofendido. No, me ofendió por hablar de Cristo. Así se sintieron estas personas por hablar de Cristo y por hablar de la resurrección, especialmente ofendidos por el discurso de Pedro. Por hacerles callar, los tomaron presos con el fin de llevarlos ante el concilio. Y a usted lo van a querer hacer callar para que usted no hable de la palabra de Dios y quizás lo metan preso, o quizás no, quizás los quieran callar de alguna otra forma, pero nos van a querer hacer callar. Y hoy día, a partir de hace varios años atrás, están queriendo callar a la iglesia. Y la iglesia, tristemente, la iglesia, cuando hablo de la iglesia, no hablo solamente del templo, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. La iglesia tristemente se ha quedado callada, especialmente en esta nación. ¿Saben por qué? Quitan la Biblia de las escuelas, callados. Quitan la Biblia de las cortes, callados. Usted sabe que no han quitado la Biblia con la que jura el presidente de los Estados Unidos, porque es tan arraigada la tradición que aún el que no cree utiliza la Biblia para jurar. Pero hemos estado callados en todas esas acciones que ha hecho el propio gobierno contra la iglesia. Y no son solamente contra la iglesia. La Biblia en las escuelas, dije, la Biblia en los cortes, el no orar en las escuelas, que se oraba todas las mañanas en las escuelas de los Estados Unidos hasta 1960, se oraba en las mañanas, en todas. No había una, pero de ahí para acá, la iglesia comenzó a crecer y comenzó a callar. Eso es historia, y eso es lo que estaba pasando aquí. Hechos 4 del 5 al 7 y del 8 al 10 dice lo siguiente: y sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndose puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera ha sido sanado? ¿De qué manera ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Y vuelvo y me río porque cuando yo leía esto me imagino la cara del concilio, de todos los saduceos, casi rasgándose sus vestiduras por las palabras o tapándose los oídos. Me imagino que eso estaba pasando allí. Los líderes estaban preguntando, ¿con qué autoridad habían sanado al cojo?
si aquí hay un proceso de sanación, estoy seguro que la iglesia se regocija. Si hay un proceso de sanación como ese, la iglesia, ¿usted no cree que se va a regocijar? Sí. Imagínense, y que hemos visto, yo por lo menos he visto sanaciones que usted dice, esta es la mano de Dios trabajando en la vida de esta persona. Y así. Pero imagínense cuestionar por qué. Imagínense que venga un enfermo que tenga cáncer y vamos a cuestionar a Dios por qué lo sanó, por qué sanó a él y por qué no sanó al otro, de alguna forma. Así que es curioso que en lugar de alegrarse por el milagro, ellos se hubieran ofendido. Sumamente curioso. Esa reacción claramente se debe a que señalaron que la sanidad fue en el nombre de Jesús. No podían escuchar ese nombre. Quien murió y resucitó, y esto último iba en contra de sus creencias. Así que los fariseos escuchaban cuando Jesús estaba en el mundo, escuchaban a Jesús y ellos no podían, en una parte de la palabra dice que no toleraban escuchar las cosas que Jesús les hablaba. Así que ahora los que no toleran eso que estaba pasando eran los saduceos. En esta ocasión vemos a Pedro que no tiene miedo ante el cuestionamiento de los líderes religiosos, como lo tuvo antes ante las personas que le cuestionaron. Él andaba con Jesús, ¿se acuerdan de eso? Sí. Y él lo negó 3 veces. Él andaba con Jesús y él tuvo miedo. Yo creo que hasta terror tuvo que haber sentido. Pero en este momento no tenía miedo. Y la semana antepasada hablábamos que porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando esté en usted no tiene miedo a enfrentarse a los Goliat de la vida. Sí, amén. No tiene miedo de enfrentarse a Satanás, no tiene miedo. Es más, el Espíritu Santo le va a decir a usted, aquí en aquella esquina hay un demonio que está velando. Y se lo digo por experiencia. Una noche iba a mi casa en Puerto Rico y salía del cuarto. Y algo me decía, en aquella esquina hay un demonio velándote. Y comencé a reprender. Levanté a mi esposa para sacar ese demonio, abrimos la puerta y te vas de esta casa. El Espíritu Santo te va a dejar saber cuando esas cosas están rondeando o quizás queriéndose sentar en la sala de tu casa. Y entonces usted va a saber, no, en esa silla no te puedes sentar. Si quieres sentarte, siéntate en la acera allá al frente o vete. Eso es lo que pasó esa noche en mi casa. El Espíritu Santo nos dejó saber, me dejó saber que allí estaba pasando algo. Que había algo que no pertenecía a la casa. Amén. Así que, ante la pregunta que le hicieron a Pedro, respondió y confirmó que el cojo había sido sanado en el nombre de Jesús. En respuesta al concilio, Pedro citó a Isaías y los Salmos. Y vamos a ver lo que dice Pedro. Hechos 4:11 al 12 dice lo siguiente. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Imagínense que le está diciendo totalmente de frente a aquellos que habían crucificado a Jesús quién era Jesús y qué era lo que habían hecho ellos. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en el cual podamos ser salvos. David profetizó acerca de la roca, que es Cristo, 1 Corintios 10:4, que trae salvación, pero que muchos rechazarán. Salmos 118, 21 y 26 dice lo siguiente. Salmos 118, 21 y 26. Te daré gracias porque me has respondido y me has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor en esto, admirable en vuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en Él. Te rogamos, oh Señor, salvarnos ahora. Te rogamos, oh Señor, prosperarnos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Aún más fuerte fue la cita de Isaías, la cual hace referencia a los líderes en Jerusalén que defendían con mentiras. Isaías 28, 14 al 18 dice lo siguiente. Isaías 28, 14 al 18. Por tanto, oíd la palabra del Señor, oh encarnecedores gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén. Fíjense que Isaías está profetizando lo que estaba pasando con Pablo también. Lo que pasó con Pedro, Siempre digo Pablo, pero es Pedro. Y la cosa es que estamos leyendo nosotros Filipenses en la casa y todo el tiempo nos referimos a Pablo y Pablo y Pablo. Y lo que pasa es que desde el año pasado estamos tomando las cartas paulinas y entonces estamos vueltos en la casa. Y Pablo y es Pedro en este caso. Por tanto, oíd la palabra del Señor, oh encarnecedores, gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén, porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Señor. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira vuestro refugio y el engaño nos hemos escondido. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí pongo fundamento en Sión, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Pondré en el juicio por medida y la justicia por nivel. El granizo borraré el refugio de la mentira y las aguas cubrirán el escondite. Y será abolido vuestro pacto con la muerte, vuestro convenio con el Señor no quedará en pie. Cuando pase el azote abrumador, seréis holladeros. Está hablando de la venida del Señor y luego de está hablando de la venida del Señor aquí y también está hablando de lo que estaba pasando con los líderes cristianos por haber rechazado la piedra del ángulo. Los líderes religiosos de este tiempo usaron la mentira y el engaño para defender su posición. Fíjese que cuando usted utiliza la mentira para defender una posición, muchas veces sale airoso. Muchas veces. Hay políticos en Puerto Rico que han salido por la mentira airosos. En todas partes del mundo. Religiosos han salido airosos. Porque acomodan la verdad a su conveniencia. Vamos a poner la verdad entre comillas. Por estar afanados defendiendo sus intereses, no abrieron los ojos para ver la verdad que estaba delante de sus ojos. Esto es lo que sucedió a los fariseos y a los saduceos. No vieron a Jesús. No lo vieron. Estaba ante sus ojos, pero más era defender el concilio y sus creencias religiosas que escuchar la verdad. Eso fue lo que les pasó totalmente. El Mesías había llegado trayendo salvación, pero ellos lo rechazaron. En cuanto a lo que querían, aún eso lo perdieron. Y por más
de 30 años después, en el 70, Jerusalén y el templo fueron destruidos. Mire, lo único que quedó es el muro de las lamentaciones que hay en Jerusalén ahora mismo. Porque todo lo demás, destruido. Desapareció el oro, todo lo que había dentro del templo. Desapareció totalmente. Ahora lo volvieron a... Están haciendo todas las cosas, ya están hechas todas las cosas para el nuevo templo. Pero ahora tuvieron que volver a rehacer todo eso. Y esperar que construyan el nuevo templo. A ver cuándo, en qué momento y cómo se va a dar la historia que quizás muchos de nosotros veamos o quizás no veamos. A lo largo del Nuevo Testamento podemos ver que los apóstoles citaban mucho las Escrituras. Ellos no hablan con argumentos propios, sino con la autoridad de la palabra de Dios. Por eso es que cuando usted, y también lo estamos haciendo en la casa, estamos tratando de memorizar mucho más versos. ¿Por qué? Porque cuando usted habla con autoridad y cita la palabra, el diablo tiene que huir. El diablo no tiene que huir, el diablo huye. Cuando usted aprende versos de la Biblia. Y eso se ha perdido en las iglesias también. Yo cuando hablo de las iglesias hablo porque vengo desde los 8 años a la iglesia. Y en la iglesia se escuchaba todo el tiempo el orden de versículos. Y el hermano, levántese, dígame un versículo. Hermano, dígame otro versículo. Y hermano, y si alguien fallaba en el versículo, pues se corregía y continuábamos. Y hoy día no. Hoy en día tenemos que aprender de la palabra. Quizás la Biblia por la persecución no las quiten, pero la mente usted no se la van a quitar. Usted no se la van a quitar. Había un predicador, creo que era en África, que lo metieron preso sin Biblia y sin nada, y decía, yo no necesito eso, porque todo lo tengo aquí. Y todo lo tenía memorizado, la palabra lo tenía memorizada en su mente. Y estuvo unos cuantos años en la prisión, pero salió fortalecido porque todos esos versículos se los había memorizado aquí, en su mente. Así que también debemos nosotros también hacer lo mismo cuando nos enfrentemos a una situación de persecución, tener esa versículo grabado en nuestra mente. Hechos 4, 13 al 14 dice así: al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie el hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Y la evidencia estaba allí. Había más evidencia que otra cosa. Dice que hombres sin letras, eso lo hablábamos anteriormente cuando decíamos que eran pescadores, prácticamente eran hombres que no habían estudiado la palabra como lo había hecho Pablo. ¿Ves? En ese caso, que Pablo era un estudioso de la palabra, pero Pedro, Juan y los demás apóstoles no habían estudiado la palabra, solamente Lucas, que era el escritor. Así que todos los demás se podía decir que no eran letrados, que no sabían leer, pero estaban hablando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba dentro de ellos. Los acusadores de Pedro y de Juan se quedaron sin argumento, pues no podían ir en contra de las palabras de Dios ni hacer caso omiso a los hechos.
Hechos 4, 15 al 16 dice: pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio deliberadamente entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Fíjense, con Jesús habían hecho un montón de milagros e incluso frente a ellos buscaban la forma de negarlo. Pero ahora, como no era Jesús y eran Pedro y Juan, pues entonces como que dijeron: ¿y está pasando algo? ¿Y pasó algo? Y entonces, con una sanación como esa, no podían rebatir, decir: no, este hombre no lo sanaron ellos. No, ellos no le pusieron las manos, ellos no hicieron eso, porque todo el pueblo lo había visto. Como no pudieron callarlos por las buenas, trataron de hacerlo con amenazas. Y el enemigo actúa de esa forma, Satanás actúa de esa forma, queriendo amenazarte, amedrentarte, para que usted no diga la palabra. Hechos 4:17 dice así: más a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a nombre de alguno en este nombre. Esta no era la primera vez que los principales religiosos querían encubrir la realidad de la resurrección de Jesús. Primero ellos se aseguraron de poner guardias para evitar que los discípulos se robaran el cuerpo. Y luego dijeran que había resucitado. Eso fue un hecho. Mandaron guardias para que velaran la tumba y ninguno de los discípulos se apareció por allí. Ninguno a robar el cuerpo. Ellos con la guardia, con el sello del gobernante, para que no abrieran la tumba, y se lo robaron. Esto lo hicieron porque no creían en la resurrección, pero cuando efectivamente resucitó y los guardias le informaron de lo que había sucedido, ellos compraron su silencio, pero solo eso, sino que le pagaron para que ellos mintieran diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Eso lo encontramos en Mateo 28, 1 al 15. Todo esto lo hicieron para defender su doctrina en lugar de aceptar la verdad. Los líderes religiosos querían seguir encubriendo la verdad, haciendo callar a Pedro y a Juan, pero ellos no se prestaron a la manipulación. Hechos 18:20, ya mismo terminamos. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La Biblia nos llama a respetar y obedecer las autoridades. Eso es lo que nos dice la Biblia en Romanos 13, 1 al 7. Nos dice que respetemos la autoridad. Pero cuando la autoridad dice que va cuando la autoridad dice que va en contra de Dios, entonces usted lo va a respetar. No puede respetarlo, porque entonces va a chocar contra su creencia. Si la autoridad dice: no, usted no puede ir a la iglesia, usted va a dejar de venir a la iglesia a buscar presencia de Dios. Pero la Biblia nos dice que respetemos la autoridad. Pero cuando la autoridad nos dice algo así y va en contra de la presencia, en contra de Dios, pues entonces no podemos hacerle caso a la autoridad. Tenemos que hacerle caso al Dios de la gloria. Amén. A la palabra. Entonces debemos obedecer a Dios antes que a nadie más. Así como Pedro, también vosotros debemos tener el valor de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y no quedarnos callados por temor a los hombres. Y hay formas y maneras
allegarse o acercarse a una persona a hablarle. En el caso de la hermana, no es que le tenga temor a ese hombre. Va a llegar el momento en que ese hombre va a tener que no solamente pedirle perdón a Dios, sino también a usted y a las demás personas. Va a llegar ese momento. Sí, yo lo creo porque estoy orando con él. Porque Dios obra por caminos misteriosos. Y hay personas que se creen que con su boca pueden hacer grandes cosas. Pero más pueden sus rodillas que la boca de aquel que puede estar hablando cosas que no debe hablar. A pesar de las mentiras que los líderes religiosos propagaron, muchos creyeron en el testimonio de los discípulos. Miren, va a haber mucha gente y a lo largo de la historia ha habido gente que han dicho un sinnúmero de cosas, de mentiras, y ha habido más conversiones al cristianismo que a ninguna otra religión. Eso ha sido así, eso a lo largo de la historia, y ha habido más conversiones en los países latinoamericanos que en esta nación. Esta nación nació bajo los principios cristianos, como ninguna otra nación, y ha habido más conversiones en los últimos 30 años en los países latinoamericanos que aquí. Por eso es que decían hace poco, y lo traigo porque discutía esto con un sacerdote amigo de la familia hace muchos años atrás, y le decía: la Iglesia Católica ha perdido más del 30% de sus feligreses y se han convertido al Evangelio, al cristianismo. Y él decía: no, eso es imposible. Y estaba hablando de Puerto Rico solamente. Y yo le dije: y que estoy siendo conservador por la cifra, le estaba diciendo yo al sacerdote, que estoy siendo conservador porque para mí hay más del 40%. En las últimas encuestas que hicieron, y lo último que se escuchó en Puerto Rico, era que había más de 60% de personas evangélicas que católicas en los últimos años. Imagínense. Así van viniendo las personas, se van convirtiendo las personas al cristianismo. Lo último, Hechos 21:22 dice: y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien habían realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Al principio del capítulo vemos que el número de los creyentes fue creciendo. Primero fueron 3,000. Cuando hablábamos hace 2 semanas, usted sabe cuántos fueron ahora, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000, y cada día más se va a unir más personas al Evangelio. Amén. Tengo una pregunta, con esto cierro. Si comenzara una persecución contra la iglesia en el día de hoy, ¿qué tan firme usted está? ¿Qué tan firme usted está para no negar a Jesús? Para que cuando vengan y le digan: ¿usted niega a Jesús? ¿Jesús es tu Salvador? ¿Usted le va a decir sí o le va a decir no? Prontamente la iglesia cristiana, la iglesia en esta nación, va a comenzar a ser perseguida, y nosotros tenemos que doblar mucho más rodillas
para que el Señor nos fortalezca y podamos ver que si hubo un hombre que resistió la persecución y después dijo, todo lo que he hecho lo doy por pérdida, porque todo lo que viene es por ganar. Pablo, diciendo que todo lo que había hecho pues quizás lo daba por pérdida, pero había terminado esa carrera, había terminado el momento de que fue tan y tan perseguido, azotado, de todo le hicieron a Pablo, de todo le hicieron a Pablo, y él dice, no, hasta aquí llegué, pero encontró su galardón. Nunca negó a Jesús, al contrario, desde la cárcel siguió escribiéndole a las iglesias para que las iglesias se fortalecieran, aunque él estuviera débil. Amén. Dios les bendiga. Guíamos a Jesús. Que nos ayude cuando llegara ese tiempo. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos porque ese tiempo va a llegar, se va a llegar. Una parte de lo que el hermano hablaba, y muchos a veces a nosotros se nos hacen esa pregunta y nos pueden ver a diario. Y hay mucha. La iglesia de generación en generación ha sufrido transformaciones. Y una de las transformaciones que sufrió la iglesia fue en 1800, porque empezaron a salir muchas denominaciones de iglesia. En 1800 fue un boom, y surgieron muchas denominaciones de las cuales ahorita nosotros conocemos. Y una de esas fue la pentecostal. Desde entonces ha venido la iglesia transformándose. Pero una de las cosas que a veces no podemos negar nosotros es que solamente hay un Salvador. Y hay otras iglesias que a veces lo quieren hacer. Hay unos que toman a veces un versículo para poder decir la fe en Jesús. Otros dicen que hay otras intercesiones que nosotros podemos ser salvos. Pero ahorita, si usted puede ver ahorita, el hermano habló un versículo que es muy importante que cada uno de nosotros, que cuando usted y a mí le pregunten, usted lo pueda decir. Y está en el 12. Que dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y esto es muy importante que nosotros lo aprendamos, porque usted y yo en algún momento lo vamos a topar con muchas personas en el cual nosotros tenemos como. Y si usted dice, tal vez este no es, entonces váyase a San Juan 14:6. Donde dice la palabra de Dios que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero nosotros tenemos que tener esos argumentos. ¿Y sabe por qué? Porque muchos a veces que somos cristianos, a veces vienen otras personas con mucha preparación y nos convencen, nos llevan a doctrinas que no son correctas. Y es ahí donde podemos perder la salvación. Por eso cuando dice que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, es porque no hay ningún hombre que nos va a hacer temblar a nosotros. Porque decía que estas personas, estamos hablando de Pedro y Juan, cuando ellos no sabían nada de la ley y se toparon con personas que eran eruditos de la ley. Y si usted se imagina toparse con personas que saben mucho de la ley y nosotros que estamos iniciando el camino, pero si usted tiene y yo la sabiduría de Dios y la llenura del Espíritu Santo, yo le aseguro que Dios va a poner palabras en su boca y lo va a callar. Lo va a callar. Porque no hay nadie que pueda con el Espíritu Santo de Dios. No hay nadie. Entonces, cuando Pedro y Juan fueron, por eso nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. Cuando Jesucristo le dijo, esperen, que después vendrá otro que lo va a llenar. Y lo llenó, ahora sí pueden irse. Entonces nosotros, el hermano hablaba algo muy importante también, donde decía que lo que nosotros no podemos hacer con la boca, lo podemos hacer de rodillas. Y eso es lo que nosotros como cristianos dejamos por alto. Que nosotros queremos hablar, pero no queremos arrodillarnos. Entonces, ¿cuál es el camino que nosotros como cristianos tenemos que tomar? ¿Cuál es el camino que usted quiere y cuál es el camino que yo quiero? Hablar por nuestra propia
intuición o por nuestro propio conocimiento, o venirnos de rodillas y pedirle a Dios que nos ayude por medio de su Espíritu Santo. Es una decisión que usted y yo tenemos. ¿Cuál de las dos queremos tomar? Pedro y Juan tomaron una, que ellos esperaron a ser llenados del Espíritu Santo de Dios. Y para ser llenos hay que pagar un precio. Eso no lo vamos a ir a agarrar de la noche a la mañana y se te va a dar a ti y a mí. No, hay que pagar un precio. Y ese precio es venir de rodillas. Venir de rodillas. Y también Isaías decía que también hay otra manera, que es el ayuno. Que muchos como cristianos a veces no nos gusta ayunar. Y no nos gusta ayunar porque no queremos dejar de comer. Y si queremos dejar de comer, a veces lo hacemos para hacer dieta, y eso no es. Tampoco no es para eso, es para edificarte tu espíritu. Porque en los momentos de prueba, el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar a ti, te va a ayudar a mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros como cristianos queremos crecer, pero crecer en base al conocimiento y en base a la sabiduría de Dios, tenemos que venir a arrodillarnos a Él. Señor, te damos gracias en esta hora. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de mi hermano Wilfredo, Señor. Gracias por la vida de su familia. Señor, te ponemos en tus manos, Señor. Te ponemos en tus manos todos sus proyectos que tengas, Señor, como familia y individual. Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándolos a toda justicia y toda verdad. Abrázalo, Señor. Continúa dándoles de más sabiduría, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándolos, Padre. Lo ponemos en tus manos, Señor. Guarda su trabajo, Señor, de su esposa y a todos sus hijos, Señor. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Pero también te pongo en tus manos a cada uno de los hermanos, Señor. Padre, que podamos ser llenos del Espíritu Santo, Señor. Que podamos ser llenos, Señor, de tu presencia, mi Dios. Que podamos sentir, Padre mío, bendito, tu presencia, Señor. Y no caminar, Padre Santo, por intuición, Señor, o por conocimientos propios, Señor. Porque nuestra intuición, Padre Santo, nos puede traicionar o nos puede engañar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, llénanos de tu presencia, mi Dios. Llénanos de tu Espíritu Santo.
cristianos nos reconocíamos porque nosotros tratábamos la Biblia o porque nos vestíamos de manera diferente. Ahora las cosas han cambiado. Ahora, ¿cómo nos van a distinguir a nosotros como cristianos? ¿Cómo te distinguen a ti? ¿Cómo me distinguen a mí como cristiano? ¿Cómo distinguen a una iglesia una de la otra? Si en todas las iglesias se habla lo mismo, ¿sabes cómo se distingue? Se distingue cuando el Espíritu Santo se derrama en esa iglesia. Cuando viene una persona con necesidad y sabe que en ese lugar va a encontrar lo que necesita. Eso se distingue. Que nosotros no seamos una iglesia nomás de todas las iglesias que hay. Que digan, en esa iglesia, en esa esquina, allí se derrama el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo llego, yo siento la presencia de Dios. Es eso lo que te distingue. Por eso Juan se distinguían. Porque se distinguían de los demás, porque eran llenos y revestidos del poder de Dios. Y no hay cosa más grande que ser llenos de la presencia de Dios. Nosotros podemos ir a cualquier iglesia y te pueden hablar de muchas palabras bonitas, pero si no está la presencia de Dios en este lugar, tú como entras así te vas a ir. Pero cuando está el Espíritu Santo de Dios, créeme que tú te vas a ir transformado y yo me voy a ir transformado. Es eso que lo que nosotros tenemos que buscar como iglesia. Tenemos que buscar la llenura y la presencia de su Espíritu Santo, porque por medio de eso podemos ser liberados, podemos ser sanados, podemos ser transformados, nuestra familia puede ser cambiada, porque el único que puede llegar al corazón tuyo, a mi corazón, se llama el Espíritu Santo de Dios. Ese es el único. Señor, gracias te damos en esta hora, Padre. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, distinguirnos, Padre Santo. Permítanos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo pueda bajar, mi Dios. Que nos pueda llegar a cada uno de nosotros y nos pueda transformar, Señor. Y podamos ser ese Pedro, Señor. Y podamos ser ese Juan, Padre mío. Que podamos ser llenos de tu presencia, mi Dios. Y podamos poner tu palabra, Señor, con de nuevo, Padre Santo. Y que podamos llevar las cosas nuevas que tú nos pongas a cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, llévanos con tu bien, Señor. Llévanos con tu paz y tu bendición. Padre, pero sobre todo, que tu Espíritu Santo no se aleje de nosotros. Que camina con nosotros como caminaba con Moisés, Señor. Así como caminaba con Elías, Señor. Así como recibió la doble unción de Eliseo, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que cada uno de nosotros seamos llenos y revestidos de tu Espíritu Santo, mi Dios. Gracias, Padre. Llévanos con tu paz y tu bendición. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Guárdalos en el camino, que puedan llegar a sus hogares con bien, Padre. Y que podamos terminar esta semana en victoria, mi Dios. En victoria, mi Dios. Permítenos, Padre Santo, regresar, Señor, este próximo domingo. Pero sobre todo, que el gozo y la paz, Señor, que tú das, permanezca en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.